aquí estamos nuevamente y precisamente hace unos días me llamó y quiero aprovechar esto, un dirigente comercial para decirme que por qué Iván García no se había pronunciado con estos hechos de violencia y asaltos con muertes de comerciantes, y yo le decía que al amigo Iván, que conozco desde hace tantos años, tiene más de 30 años dirigiendo la Federación Dominicana de Comerciantes, y él es, ahí sí es verdad que la orquesta es un hombre orquesta, porque todo el que quiso aspirar en esos 30 años, él lo fue sacando, hasta que se quedó solo dirigiendo la Federación Dominicana de Comerciantes. Habla de 30.000, de 40.000, pero eso es cuando coincide algún hecho que afecta a los comerciantes y él habla a nombre de ellos. Nadie en el país, ningún periodista, puede decir que vio en los últimos 15 años que Iván García haya hecho una asamblea de comerciantes. Nadie lo ha visto porque no tiene la gente, los miembros para hacer una reunión. Iván García parece que influenciado por la cantidad de azúcar que viene al país y parece que influenciado por otras cosas que facilita el gobierno, mi amigo Iván García, pues fue al Palacio y tuvo el tupé de decir que prácticamente ya los colmados pueden quitar las verjas de protección y abrir las puertas porque los asaltos han bajado en más de un 25%. Dijo Iván en el Palacio. Desde luego lo dijo con una sonrisita, que lo conocemos muy bien a él, y los que conocemos sabemos cuándo Iván está mintiendo. Y en esa sonrisita, cuando terminó, ya sabíamos que estaba aprovechando convencer al presidente, a Luis Abinader, para que una parte de ese azúcar que viene, que deja un dinero larguísimo cuando viene, esos permisos de importación hacen rico a muchos dirigentes comerciales, pues parece que ya desde el Palacio le dijeron: Iván, ven, aquí está tu cuota, pero tienes que dar estas declaraciones. Y como a Iván lo que le interesa es progresar económicamente, que sus negocios crezcan, pues Iván se presta para una vagabundería como esa, de decir que la delincuencia baja de un 25% y que los colmados ya están quitando las rejas de protección que tienen, cuando los dirigentes comerciales de un sector de la capital dicen que le han matado 3 miembros en los colmados, cuando un dueño de negocio lo acribillan a balazo. Iván, ¿cuánto cambia el dinero a la gente? Peña Guadalupe, aquí estamos nuevamente con usted. Y nosotros quisiéramos entrar a un mundo que usted conoce muy bien, el transporte en la República Dominicana. Háganos una radiografía, ¿cómo anda el transporte en el país? Bueno, es un tema que Abigail planteó, que debió él de... Pero hay un tema muy... Antes que ese. Que a mí me preocupa, ¿no? Ahí en el transporte. Dele. En el sentido de que hay un estudio que revela que un dominicano o una dominicana muere cada 4 horas en accidentes de tránsito en el país. Bueno, ciertamente ese estudio refleja la realidad del país en materia de transporte. Bueno, digo materia de transporte, más bien eso es seguridad vial. ¿Por qué? Porque en nuestro país las instituciones que tienen que velar para que no ocurran esos hechos no lo están haciendo. Y es más, aquí yo me atrevo a decir, no solamente las autoridades, sino parte del sector privado. Porque lo que falta es educación. Hasta que no se eduquen a los conductores, a los peatones y hasta los propios empresarios de transporte, van a seguir ocurriendo esas cosas. Ya que el transporte es algo, yo diría, muy frecuentado, si cabe el término. No puede haber un país donde no haya transporte. Y entonces, conociéndose eso, hay que prestarle atención. Usted no ha visto aquí, y escúcheme que me diría, lo haga así, que ninguna institución del Estado elabora un spot publicitario para orientar a la ciudadanía cómo abordar los vehículos, dónde abordarlos, pero mucho menos a los choferes para que respeten la norma de tránsito, las leyes de tránsito. No lo hay. Entonces, ante una situación así van a seguir ocurriendo. Decía un gran médico que se encargó de trabajar los asuntos de accidente, el doctor Pedro Green, en un libro que escribió muy importante, que la educación hay que llevarla desde que los niños están cursando los primeros pasos en la escuela, a orientarlo, decirle
cuándo se debe cruzar una calle, cuándo por dónde debe caminar, todas esas cosas. Aquí no se hace nada de eso. De manera que ante una situación así, cada día va a aumentar más, porque el parque vehicular cada día va a ser mayor. Ante esa situación, pues solamente nos queda pedir a Dios que venga un gobierno, como yo espero, que sea el gobierno de Leonel Fernández en el próximo cuatrenio, que realmente atienda esa situación, porque la verdad es que hasta el turismo eso puede afectar. En un país, bueno, muchos turistas muertos, en un país donde los conductores no respeten la velocidad que deben transitar por una carretera, por una autovía, ocurren muchos accidentes. Por eso la región este ocurren con cierta frecuencia accidentes. Pero a la vez, las autoridades también tienen que exigirle. Fíjense en el último accidente fatal que hubo, el más grande, que fue el de la autopista Duarte, el conductor tenía una categoría 3, o tiene categoría 3 de licencia, donde debió ser 4. Pero entonces, ¿por qué las autoridades permiten eso? ¿Por qué los empresarios, los dueños de esa empresa, permiten que un conductor de categoría 3 esté manejando un autobús que debe ser categoría 4? Usted lo dijo. Si no hacen operativo sorpresa en esas grandes compañías de transporte, en la supuesta cooperativa de transporte, y van de improviso y se le lanzan y agarran a todos los conductores y les revisan la licencia y revisan los propios vehículos, porque se dice que la mayor parte de la muerte en esos accidentes de autobuses aquí y de carros resulta que está penalizado el uso del celular. Es cierto. Mire, yo recuerdo, y escúcheme que esto, estando yo en la OTT, bueno, se presentaron diferentes quejas, sobre todo aquí en el casco urbano, de choferes que tenían enfrentamientos unos con otros. Y entonces yo llamé al coronel que dirigía allá el asunto de la seguridad y le sugerí hacer un operativo con los inspectores de allá. Y salieron, y en un día incautaron más de 200 armas blancas de estas, cuchillos y puñales, ese tipo de cosas. Y entonces sometimos a esa gente, porque se les levantaba, y varios de ellos, le estoy hablando del 2006, 2007 por ahí, varios de ellos resultó que habían sido condenados por asuntos de droga. Por eso Antonio Marte ha pedido, no una sola vez, sino más de una vez, que se le haga examen a esa gente, sobre todo a los choferes de guagua. Y él dice, quizás un extremismo de él, que si lo hacen habrán empresas de transporte que no van a poder salir a trabajar, porque quiere decir que el 100% de sus choferes están en eso. Yo no creo eso, que es el 100%, pero es una gran cantidad. ¿Y a qué usted cree que se deba que nunca las autoridades le han hecho caso a esa denuncia? Porque deberían garantizar el bien común. Claro que sí, eso es su papel, porque no están cumpliendo con su papel. Lo que están buscando son cosas para resolver problemas personales, no para atender los problemas de la sociedad. Eso es que todo. En ese mismo orden, veo que hay unas declaraciones muy preocupantes de Juan Uvieres, uno de los transportistas más conocidos del país, que habla particularmente de que le han incumplido y de que hay mafia y actos delincuenciales con el corredor de la 27. Bueno, pero Juan conoce a los actores, igual, más que yo, porque él tiene mucho tiempo en eso, y sabe que realmente a él se le va a dar participación en ese corredor, según vi una declaración del director del Intran, pero una buena parte se la van a dar a los compañeritos del director de la OTT, del Intran, a sus gentes. De manera que para Juan eso debe ser sorpresa, porque así es que trabajan. Y él, naturalmente, debe entender que siempre que lo hagan por la vía legal establecida, también se le debe dar oportunidad, porque él no puede tampoco ser el único que incursione en ese corredor. Si hay otros actores en ese corredor, también hay que darle participación. Ojalá sea todos los que tienen derecho ahí, no que le metan gente que nunca han manejado ni siquiera una carretilla por ese corredor. ¿Qué plantea en el programa a presentarle al electorado la fuerza del pueblo como medida para resolver el caos, el desorden, el desastre en que está convertido el transporte en República Dominicana?
Bueno, lo primero es que hay que educar, y escúchame que citen esto, educar a todos los actores, a todo lo que tiene que ver con el transporte y la seguridad vial, fortalecer las instituciones de transporte que realmente lo merecen, no hacer lo que está haciendo este gobierno, que en 3 años no ha comprado una sola guagua, o autobús, como se le quiere llamar, para la ONSA, que es la institución del pueblo, ampliar las líneas del metro, construir un ferrocarril Santo Domingo, Cibao, hasta Montecristi, pero extendiendo para el este otro ramal, crear otros mecanismos. Hay lugares donde no funciona un autobús ni un microbús, pero funciona otro medio de transporte, entonces a esa gente también hay que darle ese medio de transporte, el medio que les sirve a ellos. Pero también hay que, en cierta medida, endurecer el cumplimiento de la ley 6317, que no se cumple. ¿Qué dice esa ley? Esa es la ley de transporte. Ah, ok. 6317. Sí, Resulta que esa ley te establece 59 reglamentos y las actuales autoridades creo que tienen 24. De manera que, por eso quizá, muchas de las cosas que suceden en el transporte están sucediendo, pues si no hay un reglamento que constriña a la gente a su cumplimiento, la gente no lo cumple, tanto los operadores como los peatones. De manera que son muchas de las cosas que se pueden, tenemos programado hacer en un gobierno de Leonel Fernández para mejorar la situación, que este país no se nos vea como el país donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, pero también que vehículos que están destartalados, que ya no están en condiciones de transitar por las calles, estén transitando. No puede ser. De manera que todas esas cosas pienso que se van a cumplir en nuestro próximo gobierno. Pero ya ustedes tuvieron la oportunidad y usted fue director de la UTTT y esos carros destartalados tenían 35 años en la calle, ya tienen 55 años en la calle. Los motoconchistas andan aquí y los delivery, los guagüeros y los de carro público que han arrabalizado no solamente el Distrito Nacional, la ciudad de Santo Domingo, sino todos los pueblos del país están arrabalizados hoy con el sistema de transporte. Sí, por eso Leonel construyó el metro, por eso fortaleció la ONSA, la creó, por eso las instituciones fueron regularizadas como saben regularizarse. Todo el sistema, incluyendo los motoconchistas, los taxistas, el transporte interurbano, todo eso fue regularizado. Y resulta que las autoridades que nos sustituyeron a nosotros dejaron caer esos programas. Pero nosotros también estamos conscientes que este país, en la medida de lo posible, los problemas de transporte no se van a resolver con la sola participación del Estado. Hay que darle participación al sector privado en los lugares que sea propicio. Por ejemplo, ya se está hablando que el transporte hacia el sur, sobre todo a Pedernales, se le está dando la oportunidad a gente que nunca han incursionado en el transporte, solamente porque tienen dinero, y eso no puede ser. Si lo hacen así, van a encontrar serios problemas con los verdaderos transportistas, gente que tienen 30, 40 años viniendo de Pedernales hacia acá. Gente que yo diría, vendido sus propiedades, su pequeña casa, su pequeño tejerón de tierra, para invertirlo en el transporte y que hoy se le desplace a esa gente. Y eso no puede ser. Se está diciendo que se está negociando con eso. De manera que esas son cosas. Claro, eso no va a cristalizar porque el gobierno le queda como chance hasta el mes de agosto. Si lo hacen antes de agosto, pues se va a cumplir, de lo contrario no. Pasará sin pena ni gloria el director de Intran. Porque no se ha visto una sola gestión de él que contribuya a mejorar el tránsito en la capital. El problema está que, decía un refrán, zapatero, haz tu zapato. Ajá. Y resulta que el director de Intran no sabe de transporte. Ese señor sabe de automovilismo, que son cosas diferentes. Él sabe el vehículo que está, yo diría, en moda, el vehículo más caro, ese tipo de cosas. Es así. Pero no sabe de transporte. La él no sabe de vehículos, porque yo oigo el programa de él y es así. Claro, bueno, últimamente está un experto. Un experto, sí, inclusive ahora han incursionado también en las rifas de automóviles, sí, porque eso les da pingo beneficio. Y hacer actividades relacionadas
a la producción personal, pero no en resolver los problemas de transporte de aquí. Por eso está encharcado, no sabe qué hacer. Anunció que la implementación de la inspección vehicular, no está la inspección vehicular. ¿Por qué? Porque el interés de él es dársela a algunas gentes, sabrá Dios con qué fines, no a los que realmente saben eso. ¿Me entiendes? Por eso habló de que iba el parqueo paralelo, que lo iba a evitar, no lo había hecho nada. Ahora está hablando de que va a trabajar con la seguridad vial, no le está haciendo nada, porque él no está en eso, está en otras cosas. De manera que es lamentable que un muchacho joven que pudo haber hecho algo más, dedicándose a cumplir con el librito de materia de transporte, no está haciendo eso. Porque si el presidente confía en él, debió por lo menos acopiar eso, y no lo está haciendo. ¿Por qué? Ahí usted vuelve y menciona la figura presidencial, y remontándonos a lo que se ha hablado en bloques anteriores, todo el mundo sabe que de una forma u otra para llegar en la política se necesitan y se deben favores, pero el presidente en su gabinete estará tan comprometido con tantos funcionarios que no mueve a nadie. Bueno, la potestad de nombrar y de quitar los funcionarios lo tiene el presidente. Muchas veces los presidentes, por cumplir alguna promesa, pues permiten o le dan, yo diría, un tiempo más del que se debe dársela a un funcionario. Pero el presidente que realmente va a cumplir con su deber debe hacerlo con toda independencia, porque finalmente las cosas buenas, sobre todo las malas, se le van a pegar a él. Yo recuerdo un pasaje de la situación que se dio en Cuba a raíz de la guerra independentista. Había un rico señor, dueño de ingenio, que se llamaba Carlos de Cépede. Y cuando ya la situación se hacía insoportable del poderío español, bueno, se reunió el alto mando y le dijo, ¿qué medida vamos a buscar para contrarrestar la fuerza invasora? Todos hicieron propuestas. Finalmente dice, creo que lo más conveniente es comenzar a quemar los ingenios. Eso, los dueños de esos ingenios eran la gente que le habían dado dinero a él para sostener y ampliar la contraofensiva al poderío español. De manera que si hacemos así, si el presidente, no importa quién le haya ayudado, si lo cometió un hecho mal, debe castigarlo, debe sacarlo del gobierno. Si no lo hace así, entonces se hace cómplice de los actos que cometa ese funcionario en el ejercicio de sus funciones. Esa es la realidad. ¿Qué hacer para limpiar nuestras avenidas de ese mal de doble estacionamiento, de robarle la calzada, las aceras al ciudadano, a la ciudadana de a pie, con esto de parquear de manera paralela en avenidas que están prohibido? ¿Qué hacer para resolver ese problema en República Dominicana desde la fuerza del pueblo? Bueno, lo primero es que esa es una medida que tiene que tomarla la alcaldía, en este caso del distrito, si es aquí, y el director del Intran. Coordinar esfuerzos para hacer ese trabajo, que en principio, bueno, podría ocasionar algunos disgustos, pero al final va a redundar en beneficio de ellos políticamente, porque es verdad, todas las calles, la mayoría de calles, están invadidas por pequeños negocios, talleres, comerciantes, y entonces eso ocasiona problemas al transeúnte, a la gente que camina a pie, y muchos políticos no lo toman esa medida porque creen que le puede afectar. Pero a mí me parece que el presidente Fernández, el presidente Danilo Medina, el presidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader parece que no transitan, no se desplazan por las avenidas de la capital y de otros pueblos, porque el cuadro que se presenta, yo creo que
solamente en Haití, en América Latina y allá en Sudáfrica hay la rabalización que se ve en nuestras avenidas, producto de eso, del mal estacionamiento o de parquear como le dé la gana los vehículos de la gente. Sí, sí, en nuestro país hace muchos años que eso se viene dando y la verdad que han habido algunos alcaldes que han tomado alguna medida, pero no se le ha dado continuidad. Y entonces, fíjese usted que ahora el Intran, después que esa ley se instituyó, le da más poder, le da más participación. Antes era esa cuestión exclusiva de la alcaldía, del ayuntamiento, pero ahora el Intran tiene participación. Y entonces, no lo está aplicando, De manera que en eso estamos contestes. Creemos que en un próximo gobierno las autoridades del ayuntamiento y del Intran tienen que unir esfuerzos para resolver ese problema, porque la grava no solamente que impide caminar, desplazarse, sino que muchas veces se esconden otras acciones ilegales y dañinas para la sociedad, incluyendo los atracos, incluyendo las violaciones, ese tipo de cosas. ¿Aspira Germán Peña Guadalupe a alguna posición electiva en las próximas elecciones? No, actualmente mi única aspiración es que Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República. Nosotros estuvimos aspirando desde el 2006 por la alcaldía de Santo Domingo Este. Ya hay otros compañeros que están haciendo buen trabajo y que creemos que van a tener triunfo en estas próximas elecciones allá. De manera que nuestro propósito es que cada día más gente de nuestro país, República Dominicana, entienda que la única salida es Leonel Fernández. Si Leonel Fernández llega al poder, como pienso yo y la gran mayoría va a llegar, la cosa va a cambiar. Lo de Germán Peña es una cosa irreverente. Entonces, ¿la inscripción de la candidatura está pautada para qué día? No, comenzaron ayer formalmente. Pero no fueron digitales. No, digitales ya tenemos varios días. Ah, ok. Sí, pero ya formalmente comenzaron ayer y terminarán en la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán Peña Guadalupe, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y su secretario de Transporte. Para nosotros importantísimo conocer cómo usted piensa y que usted, por lo menos, aunque sea un carrito viejo, nos preste cuando sea el director de Intran, el gobierno de Leonel Fernández. Bueno, quizás no le prestemos, si no le demos la oportunidad para que usted lo compre. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Por eso le dedicamos a usted que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.